Hoy se nota en tu casa una incomodidad rara, de esas que no hacen ruido pero cambian la forma de cerrar una puerta, de dejar una taza en la encimera, de mirar un mensaje y volver a guardarlo. Lo fuerte no es solo ese ambiente, lo fuerte es que ya te estaba afectando más de lo que querías admitir, porque llevas días con la sensación de ordenar por fuera, mientras por dentro algo pide una verdad. Y esa verdad no entra como una escena de película, entra en detalles pequeños, en una frase mal colocada, en un silencio largo durante la cena, en un gesto que antes pasaba desapercibido y ahora pesa. Aquí no se está rompiendo tu paz por capricho, aquí se está rompiendo una fachada, y eso cambia por completo lo que creías que estaba ocurriendo. Lo que parecía una simple tensión doméstica, empieza a enseñar que había una pieza escondida, una intención tapada, o una información que alguien llevaba tiempo sujetando con los dientes. Veo que has intentado sostener la normalidad, incluso cuando algo te pedía mirar mejor, como quien dobla una manta una y otra vez, para no pensar en la conversación pendiente que quedó flotando en el pasillo. Has aguantado miradas cortas, cambios de tono, respuestas a medias, y también ese cansancio extraño de convivir con una pregunta que nadie formula, pero que se sienta contigo cuando cae la tarde. Lo importante es que esto no nace hoy, esto venía cocinándose desde antes, y por eso ciertos comportamientos recientes, que parecían torpes o aleatorios, en realidad encajan con una verdad más grande. Hay una persona dentro de tu entorno cercano, que ha estado intentando controlar la versión de los hechos, no siempre mintiendo de forma abierta, a veces recortando detalles, cambiando el orden, dejando fuera justo lo que explicaría todo. Esa persona pensaba que el cansancio de los demás, o la costumbre, o el simple deseo de tener paz en casa, iba a seguir tapando lo evidente, pero ese margen se termina ahora. Y aquí llega el primer giro, porque lo que se destapa no solo confirma una sospecha, también te deja ver que hubo algo protegiéndote de un daño mayor, aunque en su momento pareciera demora, bloqueo o una molestia sin sentido. En tu caso, con la sensibilidad propia de cáncer llevada al día a día, sueles notar antes la grieta que la explicación, y esta vez esa percepción fue más certera, de lo que algunos quisieron hacerte creer. Si deseas ver cómo esa verdad se pone a tu favor, escribe, mi casa merece la verdad, deja tu like y suscríbete, porque todavía falta entender quién intentó sostener el engaño dentro de tu casa, y por qué esa caída te abre una victoria enorme. No hablo solo de un secreto grave, aunque para algunos sí lo será, hablo también de costumbres raras, cuentas que no cuadran, palabras que se repiten demasiado, objetos movidos, promesas domésticas que siempre quedaban para después. A veces lo que se destapa en una casa no es un escándalo de golpe, a veces es descubrir que llevabas demasiado tiempo adaptándote a algo injusto, como quien baja el volumen del televisor para no escuchar la propia intuición. Y cuando eso sale a la luz, duele, porque obliga a revisar muchas escenas, pero también libera, porque deja de exigirte ese esfuerzo tan triste, de fingir que todo estaba más o menos bien. Hay un detalle muy concreto que cambia la lectura entera. Alguien no esperaba que tú enlazaras dos momentos separados, una frase antigua con una reacción reciente, un comentario casual con una ausencia demasiado conveniente. Eso abre una puerta delicada, porque te hace entender que ciertas tensiones no nacían de tu manera de sentir, nacían de una maniobra ajena, de una torpeza interesada, o de una agenda que no era limpia. Lo que más impacta es que durante un tiempo, pudiste pensar que eras quien exageraba, quien daba demasiadas vueltas, quien no sabía soltar, y esa idea te desgastó bastante más que el problema en sí. Pero ahora aparece otra lectura, y es mucho más honesta, porque muestra que hubo alguien jugando con los tiempos, con la información, o con la paciencia de los demás. Ese cambio de perspectiva no solo te alivia, también te devuelve terreno, y cuando una verdad te devuelve terreno, lo siguiente suele moverse rápido. No me sorprende que últimamente hayas tenido momentos muy concretos de agotamiento, abrir un cajón buscando una cosa y quedarte quieto un segundo, mirar la mesa sin hambre, responder con monosílabos porque notabas que si hablabas demasiado, algo se iba a escapar. El cuerpo muchas veces entiende antes que la cabeza, y cuando una casa guarda tensión, hasta el sueño cambia, los ruidos molestan distinto, y cualquier pequeño desorden parece más grande. Quiero saber si también has sentido ese cansancio raro, de estar en casa y no terminar de descansar, porque ese detalle aquí tiene más peso del que parece. También veo una persona de fuera, alguien que entra y sale, o que opina aunque no viva contigo,
y cuya presencia ha influido más de la cuenta, porque echa leña con tono amable, aconseja con interés escondido, o alimenta una versión cómoda para su beneficio. No es casual que cada vez que esa persona aparece, o se menciona, el ambiente cambie y alguien se ponga a la defensiva, como quien sabe que un hilo mal tirado puede deshacer una madeja entera. Aquí empieza a verse algo importante. El problema no era solo interno, había una interferencia, una opinión metida donde no correspondía, una mano que no construía, pero sí desordenaba. Y esto importa mucho, porque cuando se destape del todo no caerá solo una máscara, también quedará claro quién disfrutaba manteniendo tu casa en confusión. Esa revelación no llega para dejarte en guerra constante, llega para que por fin se vea con claridad dónde estaba la fuga real. Hay noches recientes que pesan más de lo normal, sobre todo esas en las que parecía que iba a hablarse algo serio, y al final cada cual se encerró en su rutina, móvil en mano, tele de fondo, conversación vacía y un nudo en la garganta que nadie nombró. En ese clima la mente intenta negociar, busca excusas, revisa escenas, piensa que quizás solo era mala racha, pero por debajo ya se estaba formando una certeza. Lo decisivo es que esa certeza no te está empujando al caos, te está empujando a poner orden, aunque antes de ese orden llegue un momento tenso, incómodo y muy revelador. Lo que parecía un choque de caracteres, o una etapa rara, empieza a enseñarte algo más concreto. Hubo una ventaja tomada a costa de tu calma, de tu tiempo, o de tu buena fe. Puede ser dinero, puede ser una decisión doméstica que se tomó sin contar contigo, puede ser una versión torcida de algo familiar, o incluso una ocultación que alteró acuerdos importantes dentro del hogar. No necesito verlo como un drama exagerado, para saber que tuvo consecuencias reales, porque una mentira cotidiana desgasta más que un grito aislado, se mete en la rutina y te roba suelo sin que al principio lo notes. Y aquí aparece otra capa, la misma situación que te frustró, estaba también frenando una mejora que sí te correspondía. Cuando eso salga completamente a la superficie, entenderás por qué ciertas puertas no se abrían. No era falta de merecimiento, era ruido ajeno ocupando espacio. Dime abajo si hubo una temporada en la que sentías que hacías de más para sostener la paz de casa, porque esa confesión ayuda a poner nombre a lo que aquí se está moviendo. No todo el mundo va a reaccionar bien cuando dejes de callar una parte de esta historia, y conviene que lo sepas desde ya, porque la primera respuesta de quien se ha beneficiado del enredo suele ser minimizar, cambiar el tema, hacer bromas torpes o acusarte de remover cosas. Esa reacción, aunque moleste, será una prueba valiosa, porque terminará de señalar de dónde venía realmente el desajuste. A veces la verdad no necesita una gran confesión, basta con observar quién se incomoda cuando por fin se ponen fechas, hechos y límites. Hay además una protección muy clara sobre tu espacio, y se nota en que lo más grave no llegó a consolidarse, aunque hubo intentos, y eso no es poca cosa. Siento apoyo de una presencia mayor, como esa sabiduría antigua que te hace revisar un cajón justo ese día, mirar un papel concreto, escuchar una frase con el oído afinado, o recordar un detalle que parecía tonto y acaba siendo la llave. No hace falta vestir esto de solemnidad, porque en la vida real funciona así, en pequeños avisos, en esa punzada interior que te hace detenerte, cuando ibas a tragar otra vez con lo de siempre. Lo hermoso es que esa protección no solo evita una pérdida, también prepara una reparación, y esa reparación tiene forma visible, práctica y bastante más grande de lo que hoy imaginas. La victoria enorme del titular no es una frase bonita, es un cambio palpable, una recuperación de lugar, de respeto, de tranquilidad y también de posibilidades materiales. Veo conversaciones pendientes con alguien de la familia, o con alguien que se comporta como si pudiera decidir por todos, y esa persona ha confundido cercanía con derecho a manejar. Durante un tiempo pudo parecer fuerte, convincente, incluso útil, pero ahora se le ven costuras, contradicciones, recuerdos selectivos, y una forma muy particular de aparecer cuando le conviene, y desaparecer cuando toca hacerse cargo. Tú ya has pasado por esa sensación amarga de escuchar una explicación, y notar por dentro que le faltaban piezas, como cuando miras una estantería ordenada, y aún así sabes que falta algo porque el hueco tiene memoria. En el plano material llega un movimiento favorable, que depende directamente de esta limpieza, y esto es clave, porque quizá pensabas que lo de casa iba por un lado y lo económico por otro, pero no, estaban mezclados. Cuando una situación doméstica deja de absorber tu energía, tu claridad vuelve,
tu capacidad de decidir mejora, y también se abren opciones concretas, un cobro, una ayuda, una propuesta, un acuerdo, o una compra o venta que deja de atascarse. En algunos casos esta victoria enorme tendrá que ver con papeles, con reparto de responsabilidades, con una cantidad que por fin se reconoce, o con un cambio de condiciones que te beneficia mucho más de lo previsto. Aquí no veo una fortuna caída del cielo, veo justicia práctica, de esa que te hace respirar mejor cuando revisas cuentas, llaves, horarios o decisiones pendientes. Quiero leerte si últimamente has notado que lo económico se mezclaba demasiado con la tensión de casa, porque esa unión aquí explica por qué la victoria será tan visible. Quizá una parte de ti temía que si se hablaba claro se rompiera algo importante, y ese temor te ha tenido en una prudencia casi extrema, midiendo palabras, aplazando respuestas, tragando comentarios para no incendiar una semana entera. Pero la lectura muestra que lo que se rompe no es lo valioso, se rompe lo insostenible, y esa diferencia lo cambia todo. Lo verdaderamente valioso en tu vida no depende de sostener una mentira, depende de limpiar lo que estaba enturbiando tu paz, y de proteger aquello que sí merece seguir contigo. Me llama la atención una escena concreta, una llamada, una visita breve, o una conversación en cocina o salón, donde alguien dirá más de la cuenta intentando justificarse. No será una confesión elegante, será torpe, quizá incluso contradictoria, pero suficiente para que otra pieza encaje sola, y cuando eso pase sentirás algo muy particular, una mezcla de alivio y rabia tranquila. Alivio, porque por fin dejas de dudar de tu percepción, y rabia tranquila, porque entenderás cuánto desgaste vino de algo que no inventaste. Ese momento será clave, porque a partir de ahí dejarás de mirar el problema desde la herida, y empezarás a mirarlo desde el poder de quien ya entendió. Y cuando uno entiende, la casa también cambia, la manera de moverse cambia, hasta la luz parece entrar distinta por la mañana, no por magia teatral, sino porque la tensión deja de mandar. Hay una costumbre tuya que aquí pesa mucho, sueles recoger emocionalmente lo que otros dejan tirado, no solo objetos, también silencios, tareas, errores y consecuencias. En un signo de agua como el que te acompaña, eso a veces se vuelve una entrega tan automática, que terminas resolviendo incluso lo que no causaste, por amor, por cansancio o por no ver mal a alguien. Pero esta vez no, esta vez la vida te está enseñando a distinguir entre cuidar y cargar, y esa lección llega justo antes de una mejora muy importante. Si te reconoces en eso de cargar con más de la cuenta para que todo funcione, me encantará leerlo, porque esa verdad íntima está en el centro de lo que ahora se corrige. Hay alguien que esperaba seguir teniendo acceso a tu energía, a tu tiempo, a tus recursos o a tu paciencia, y se va a encontrar con una puerta distinta, una respuesta menos flexible, una mirada menos ingenua. Ese cambio no nace del rencor, nace del aprendizaje, y por eso será tan efectivo. Quien antes se apoyaba en tu buena voluntad, notará rápido que el terreno ha cambiado, que ya no hay la misma facilidad para colarte una versión a medias, una urgencia inventada, una culpa prestada o una obligación mal repartida. No pases por alto los objetos, los espacios y los papeles, porque lo que se destapa tiene también anclaje físico, y muchas veces la verdad doméstica se ordena primero en lo visible. Un recibo, una llave, un mensaje guardado, una carpeta movida, un horario alterado, una compra rara, o un comentario escuchado casi de pasada, puede terminar de darle forma a lo que hasta ahora era intuición. Lo interesante es que no necesitarás ir a la caza desesperada de pruebas, porque varias cosas se colocarán casi solas, como si el propio enredo hubiera llegado al punto en que ya no puede sostenerse. Eso sí, conviene observar con calma, no desde el nervio, porque cuando miras desde la prisa, el otro todavía consigue distraerte. La verdad quiere orden, no teatro, y tú vas a tener ese orden. Aparece también una persona que al principio no parecía central, alguien más discreto, más observador, quizá menos dado a intervenir, y sin embargo será clave para confirmar lo que ocurrió realmente. No hará falta que tome tu bando de forma dramática, bastará con que diga una cosa concreta, recuerde bien un detalle, o se niegue a seguir sosteniendo una versión que ya no encaja. Esa intervención puede parecer pequeña desde fuera, pero para ti será como abrir una ventana después de días con el aire cargado. Quiero saber si en tu entorno hay alguien callado, que suele ver más de lo que dice, porque esa presencia aquí tiene un papel decisivo. Lo que más me gusta de esta lectura es que no te deja en el descubrimiento y ya,
te lleva hacia una recuperación clara. Veo una especie de reorganización del hogar, que puede ser literal o simbólica, mover acuerdos, cambiar normas, redistribuir gastos, poner límites, redefinir visitas, o incluso dar un paso importante con tu espacio. En algunos casos será limpiar a fondo, sacar cosas, vender, arreglar, reformar o abrir la casa a una energía más ordenada y respetuosa, no como adorno espiritual, sino como acto de autoridad interior. En otros casos será decidir quién entra, quién opina, quién ayuda de verdad y quién solo complicaba. Y esa reordenación trae un efecto hermoso, porque donde antes había desgaste continuo, empieza a instalarse una sensación de control y de dignidad recuperada. Puede que te sorprenda cómo reacciona alguien, cuando comprenda que ya no puede manipular el ambiente doméstico como antes, porque intentará volver a un tono dulce, a una amabilidad repentina, a una disposición que llega justo cuando ve peligrar su ventaja. Ese cambio no debe confundirte, no es mala señal, es la prueba de que el movimiento ya se notó. Cuando la mentira percibe que pierde terreno, a menudo se disfraza de colaboración, y esa jugada, por vista y repetida, ya no tendrá el mismo efecto en ti. Aquí entra una victoria emocional muy grande, quizá la más importante de todas. Dejarás de sentirte en deuda con personas o situaciones que llevaban tiempo aprovechando tu sensibilidad. Esa liberación no hace ruido al principio, pero se nota enseguida, comes con más calma, duermes mejor, eliges mejor tus palabras, y sobre todo dejas de justificar lo injustificable, por miedo a desordenar la convivencia. ¿Qué descanso tan profundo produce eso? Porque no se trata solo de ganar una discusión, se trata de recuperar el permiso de vivir tu hogar, sin caminar con cuidado por culpa de otros. Cuando esa paz empieza a volver, atrae más cosas buenas, una llamada favorable, una propuesta que antes parecía lejos, un apoyo inesperado o una noticia, que confirma que todo este proceso tenía sentido. Escríbeme si valoras mucho la paz de tu casa, porque cuando uno la defiende de verdad, la vida responde de formas muy concretas. No quiero que pierdas de vista otra cosa. La victoria enorme también puede llegar en forma de reconocimiento. Alguien que antes no entendía tu postura, ahora sí la entiende, o incluso admite que había juzgado mal la situación. Eso tiene un valor especial, porque repara una herida silenciosa, la de haber quedado como quien exageraba, mientras el problema real seguía escondido entre costumbres y medias verdades. Esa reparación de imagen, de respeto y de lugar, vale muchísimo, y en tu caso abre una etapa más limpia en los vínculos cercanos. Siento también un cambio de ritmo muy claro, entre ahora y el momento en que esta lectura termine de cumplirse. Primero verás señales pequeñas pero imposibles de ignorar, luego vendrá una conversación o una confirmación, y después una decisión con consecuencias positivas. Nada de esto necesita años para empezar a moverse, porque la energía, aunque no haya querido abrir con esa palabra, aquí ya estaba trabajando a través de hechos acumulados, y los hechos han llegado a un punto de retorno. En cuanto una pieza caiga, las demás quedarán expuestas con menos esfuerzo del esperado, y esa es la parte poderosa, que la verdad no vendrá sola, vendrá acompañada de oportunidad. Y esa oportunidad tendrá mucho que ver con bienestar real, con dinero mejor dirigido, con espacio mejor protegido y con relaciones más honestas. No estás ante una pérdida disfrazada de aprendizaje, estás ante una limpieza que prepara una mejora visible, y eso merece ser dicho sin rebajarlo. Habrá quien quiera convencerte de que era mejor no remover, de que total ya estaba hecho, de que por paz convenía seguir igual, pero esa paz falsa era la que te estaba quitando fuerza. Ahora cambia la película por completo, porque lo que se destapa en tu casa no viene a hundirte, viene a devolverte mando, claridad y recompensa. Aquí se ve un antes y un después muy marcado, y quienes te conocen de verdad notarán que algo en ti se ha recolocado de una manera firme, tranquila y preciosa. La victoria enorme puede tomar varias formas, y en todas hay ganancia. Para unos será recuperar una cantidad o cerrar un acuerdo justo. Para otros será quedarse con la tranquilidad de haber puesto límites y haber sido por fin escuchado. Para algunos será abrir una etapa nueva en el hogar, más limpia, más libre, más tuya, incluso si eso implica mover muebles, rutinas o presencias. Para otros será ver caer una versión falsa, que llevaba tiempo haciéndote quedar en un lugar que no te correspondía. Lo importante es que el resultado final no te deja a medias, te deja mejor, y mucho mejor de lo que imaginabas cuando solo veías tensión. Esta es una de esas veces en que la verdad duele un rato,
pero premia mucho tiempo. Y hay algo más. La casa no solo habla de paredes, habla de tu centro, de tu refugio, de la parte de la vida donde más derecho tienes a no vivir en alerta. Por eso esta lectura toca tan hondo, porque no se trata de una anécdota, se trata de restaurar tu lugar más íntimo. Con el corazón tan ligado a los espacios como suele ocurrir en Cáncer, cuando el hogar se limpia, la vida entera se alinea mejor, y por eso después de este destape llegan avances, que al principio ni relacionarías con él. Si últimamente te has sorprendido soñando con habitaciones, pasillos, llaves, ventanas o personas entrando y saliendo, no lo apartes como una tontería, porque tu interior lleva tiempo procesando este ajuste. Esos símbolos aparecen cuando la mente intenta ordenar, lo que en vigilia aún no se nombra del todo. Lo importante es que ya no estás en la fase de aguantar sin entender, ya estás entrando en la fase en que entiendes y actúas, aunque sea poco a poco. A partir de aquí conviene ser muy claro con 3 cosas, con lo que ves, con lo que permites y con lo que ya no vas a sostener. No hace falta discutir cada detalle, ni convencer a todo el mundo, ni ganar por volumen, basta con mantenerte firme cuando aparezca la prueba, la contradicción o la ocasión de poner una norma nueva. La vida te va a dar una ayuda extra en ese momento, como si por fin las palabras salieran en orden y la escena correcta se presentara sola. Y eso te va a impresionar, porque durante mucho tiempo parecía que siempre te faltaba el instante oportuno, pero ya no, ahora llega el instante útil, y llega porque la rueda por fin gira a tu favor. Quiero leerte si eres de quienes callan mucho y luego, cuando hablan claro, lo cambian todo, porque esa fuerza serena aquí será decisiva. Veo incluso una mejora en tu ánimo cotidiano, más ganas de cocinar, de abrir ventanas, de mover cosas, de elegir mejor a quién invitas a tu espacio y a quién no. Parece pequeño, pero no lo es, porque cuando una casa deja de absorber angustia, vuelve el deseo de habitarla de verdad. Esa vuelta a la vida normal, a una normalidad limpia y propia, será una señal clarísima de que la victoria ya no es promesa, es hecho. Y ahora sí puedo cerrar la historia principal de una manera satisfactoria. En tu casa se destapa algo que llevaba tiempo alterando la paz, desviando recursos o deformando la verdad, y ese descubrimiento no termina en daño, termina en orden, justicia y mejora palpable. Se cae una versión, se revela una intención, se marcan límites, y justo después llega una compensación grande, práctica y muy merecida, ya sea en dinero, respeto, apoyo familiar, tranquilidad o decisiones a tu favor. Te quedas con más claridad, con más autoridad sobre tu espacio, con menos culpa ajena encima, y con una sensación preciosa de haber recuperado una parte de tu vida, que no tendrías por qué haber cedido nunca. Esa es tu victoria enorme, no una fantasía inflada, sino la suma real de verdad, orden y recompensa. Además, gracias por quedarte conmigo hasta aquí, y estaré esperándote con mucho cariño en la próxima lectura.